Listo, chicos. Bueno, ahora sí, por fin vamos a empezar con la fotografía documental. Este es un tema bastante amplio. Lo que hice fue como dividirlo en dos partes para que ustedes tengan tengan la noción tanto histórica como de las corrientes que fueron conformando la fotografía documental como la conocemos hasta la fecha. En realidad, ahora, de manera contemporánea, la fotografía documental se basa más en el fotoensayo. El fotoensayo tiene sus raíces en la fotografía documental. Eh, Nada más que el fotoensayo obviamente tiene un aspecto documental, pero tiene el punto de vista del fotógrafo. Vamos a ver cómo a mediados del siglo pasado la fotografía documental empieza a precisamente a retomar esta idea de que el fotógrafo es el que tiene que darle como un sentido, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, la, este, la fotografía documental es definida de manera directa como un registro o representación en forma artística de un material real y terminante, tal como puede ser un acontecimiento de carácter social o cultural. Es decir, ya ahora la definición de fotografía documental va más allá del mero documento, es decir, eso se lo podríamos dejar un poco más al fotoperiodismo. La fotografía documental, digamos que tiene ese ámbito de lo social y de la opinión del fotógrafo. En la fotografía documental, el sujeto y el contenido son reales, pero la forma en la que son presentados es artística, es decir, se busca cierta estética. Incluso hay ciertos aspectos de la fotografía documental que se pueden manipular. Insisto, su principal diferencia entre lo documental y lo fotoperiodístico es precisamente eso. El documental no solo se queda en el registro de algo real, sino va más allá. En este sentido, debido a que las fotografías en general, las fotografías carecen de de tridimensionalidad y movimiento, esto es porque cuando vemos una fotografía la vemos impresa en un papel o en nuestra pantalla, en su ámbito documental hace que las imágenes obtenidas resulten apagadas y carentes de interés. A partir de esta conceptualización de la fotografía documental, eh, lo que busca precisamente este género es sustituir esa falta de interés que podría generar la fotografía como elemento bidimensional a un planteamiento creador, realista y excepcional del tema. Es decir, que sea interesante desde el punto de vista gráfico. Los fotógrafos documentales en este sentido no solo tienen que documentar una parte de la realidad, no, finalmente documentar una parte de la realidad, precisamente como dice la cita de Feininger, resulta un poco aburrido. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que le da un tono interesante a la fotografía documental? Es que el creador, el fotógrafo, tiene que plasmar su punto de vista, ya sea utilizando desde las reglas de composición, desde una opinión muy particular a través de la colocación de ciertos elementos, qué es lo que encuadra, qué es lo que deja dentro del encuadre y qué es lo que deja fuera, es decir, proponiendo un punto de vista. Esto diferencia la fotografía documental del fotoperiodismo. Obviamente hay corrientes del fotoperiodismo donde de manera más subjetiva se fija una postura, pero esto es inherente a la fotografía misma, es decir, recuerden que la fotografía es subjetiva. Cuando ustedes se encuadran, ustedes están definiendo qué dejan fuera y qué dejan dentro. Entonces, finalmente la fotografía es subjetiva. La característica de la fotografía documental es que vamos a buscar a través de ciertas herramientas artísticas darle una proyección a nuestra fotografía documental, ¿no? Entonces, insisto, puede ser, por ejemplo, a partir de la composición fotográfica o la disposición de nuestros elementos, podemos darle un tinte más artístico a la fotografía documental sin alejarla precisamente de su objetivo, que es representar o hacer visible una realidad. Una obra será realista en una época determinada si esa obra utiliza correctamente el sistema de representación vigente de esa época. ¿A qué me refiero?
precisamente a lo que hemos estado viendo, a la composición, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un conocido que es un fotógrafo, él estudió artes plásticas y él decidió hacer un proyecto de fotografía documental interviniendo fotografías de cámaras web que él tomaba cuando entraba a salas de chat, ¿no? Como Chat Roulette o como Latin Chat o como muchas de estas páginas de chat, y él intervenía esa obra. Es decir, estaba documentando una obra específica, pero la intervenía digitalmente, es decir, la estaba interviniendo con el espíritu del tiempo, es decir, adaptándola a esta cuestión de vigencia de nuestra época. La fotografía no da más información ni nos acerca más a la realidad, sino precisamente lo contrario. A lo que me refiero es que al final el realismo, como toda invención humana, es relativo, lo que les decía de la fotografía subjetiva. Es histórico y está condicionado por la idea que los hombres hacen del mundo y de sí mismos. Es decir, ¿a qué van este tipo de declaraciones? La fotografía no nos da información y nos acerca a la realidad, no nos acerca a la realidad porque, en sentido estricto, la realidad va cambiando conforme el espíritu del tiempo. No es lo mismo que lo que estamos viviendo ahora precisamente con el coronavirus, este tipo de realidad en el que nos tenemos que quedar en nuestras casas y cambiar nuestras dinámicas sociales, a la que, por ejemplo, vivían jóvenes como ustedes en la época de la Segunda Guerra Mundial. ¿No? Entonces, nos da información y nos acerca a una realidad, pero no nos da toda la información ni toda la realidad vigente, sino solo es un vistazo, un pequeño acercamiento. Y la fotografía documental precisamente busca eso, busca reflejar el espíritu del tiempo a través no solo de la documentación o de retratar esa realidad vigente, sino a través del sentido artístico y estético, fijar una postura, ¿no? Aquí les puse el ejemplo de esta fotografía de Andrew Kertész, la vamos a ver más adelante, si se dan cuenta, la composición se basa en las líneas, en los caminos. Esta fotografía estuvo hecha después de la Segunda Guerra Mundial y precisamente ejemplifica eso, tantos caminos, tantos cruces, ¿no? Como este devenir de la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Frente a las estatuas, frente a los monumentos, es decir, frente a lo institucional con la libertad. Si se dan cuenta, este sería el análisis superficial de esta fotografía que estamos viendo en la presentación. Muy, muy, muy cercana al espíritu del tiempo que se estaba viviendo después de la Segunda Guerra Mundial. La actitud documental no equivale al rechazo de los elementos plásticos, es lo que les decía. Documentar no quiere decir rechazar lo artístico, que en realidad esto, lo artístico, debe ser un criterio esencial de toda nuestra obra o de toda la obra documental, sino más bien da a esos elementos una limitación y dirección. Es así que la composición, lo que hemos visto, todas las reglas de la composición, se transforma en un énfasis y se deberá hablar con tanta elocuencia como sea posible de aquello que debe de ser dicho en el lenguaje de las imágenes. Es decir, se debe de utilizar los elementos compositivos, ya sea las reglas o saber cómo romper esas reglas de composición, para darle énfasis y elocuencia a todo aquello que debe de ser dicho a través de la imagen. ¿Por qué? Porque estamos haciendo foto, no estamos escribiendo un documento, no estamos haciendo historiografía, no estamos haciendo fichas, es un texto que tiene que ver pero con lo visual, no con un texto escrito. Entonces se debe de dar elocuencia a la imagen. ¿Y cómo se le da elocuencia a la imagen? Precisamente ayudándonos de ciertas herramientas como las reglas de la composición. ¿Vale? Entonces es importante tener en cuenta que la fotografía documental no está peleada con lo artístico, sino al contrario, lo artístico o esta estructura de lo estético es la que le debe de dar un orden o una guía visual precisamente al documento que estamos nosotros presentando a través de nuestra fotografía. En este sentido, el término documental o fotografía documental fue utilizado durante el siglo XIX en The British Journal of Photography, cuando surgió la necesidad de crear un vasto archivo de fotos que contuviera una situación actual del mundo. En este sentido, la fotografía documental tuvo varios antecedentes importantes.
yo podría hablar de más o menos 3 antecedentes importantes que le dieron forma, que es la creación de la Farm Security Administration, esto es en Estados Unidos, la creación de la Photo League, esto es en Europa, la influencia de la fotosecesión también en Europa, y la muestra fotográfica La familia del hombre, que fue una muestra fotográfica gigante donde se hablaba ya de una fotografía humanista. Ya vamos a llegar a ese punto. Entonces, digamos que a partir de estos hechos podemos encontrar un poco los antecedentes de lo que ahora conocemos como fotografía documental y su estética, ¿no? Esto fue configurando su estética. En este sentido, antes de todos estos hechos fundamentales que dieron inicio, digamos, a la fotografía documental, hubo dos fotógrafos, digamos, previos a lo que se consideraría documental, pero quienes por su obra empezaron a configurar dicho género. Uno de ellos fue Jacob Riis. Fue, digamos, se considera el primer documentalista que dejó testimonio de las condiciones de vida en los suburbios de Nueva York. Él fue reportero del diario Tribune en Nueva York y de una Associated Press en 1877. Rees ocupaba el flash. Esto le permitió entrar a lugares oscuros, entrar a casa de los migrantes, entrar a todos estos lugares que no se conocía, que el grueso de la sociedad no conocía, estos lugares marginales ubicados en las calles de Nueva York, y fotografiar precisamente a estos personajes que quedaban como fuera de todo el imaginario social. Entonces, bueno, en su época tomó muchas fotos de Mulberry Street, en el East Side de Nueva York, donde llegaban todos los migrantes que trabajaban en fábricas bajo un régimen de explotación y que vivían en la miseria. Una de sus obras más importantes fue esta, precisamente, Cómo la otra parte vive, cómo la otra mitad vive, How the Other Half Lives, donde mostraba precisamente cómo vivía la gente pobre en Estados Unidos. Esto es algo sumamente novedoso para la época. Estamos hablando de finales del siglo XIX, 1890, 1895. Finalmente, el medio fotográfico empieza a utilizarse como un medio para documentar toda esa parte que la gente desconocía, la vida de los migrantes, sobre todo migrantes que venían de Europa, que venían de ciertas crisis en Europa del Este también, llegaban a Estados Unidos con esta idea del sueño americano. Entonces, Jacob Riis hace este tipo de fotos y si se dan cuenta, la composición de la foto es muy básica. Obviamente, Jacob Riis lo que hace es darle más importancia al documento en sí, a lo que estaba buscando. Aún así, existe ciertos elementos de composición que ustedes ya más o menos conocen y podríamos ver ahí. Lo importante de Jacob es su forma de empezar a documentar la vida de los inmigrantes en Nueva York, ¿no? Y cómo se organizaban, qué condiciones tenían, su forma de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la gran importancia de este trabajo de Jacob Riis. A la par, más o menos, un poquitito después, está Lewis Hine. Lewis Hine fue el encargado en 1904 de fotografiar a los inmigrantes a su llegada a Ellis Island. No sé si ustedes conozcan, es como muy común estas imágenes de la llegada de migrantes a la isla Ellis, donde los registraban, ¿no? La isla Ellis está, si ustedes han tenido oportunidad de conocer Nueva York, está cerca de la Estatua de la Libertad, y precisamente esta era como la Estatua de la Libertad recibía a los migrantes, ¿no? El sueño americano. Ellis Island está muy cerca de ahí, incluso ahí existe todavía un museo donde están libros y libros con las firmas de todos los migrantes. Ahí dicen que los neoyorquinos ahí pueden buscar como el origen, si es que son inmigrantes, el origen de su familia. Pues Lewis Hine fue el primero, el encargado en fotografiar precisamente la llegada de todos estos inmigrantes a Nueva York a principios del siglo pasado. En este sentido, colaboró con el Comité Nacional de Trabajo Infantil, que tenía como fin acabar con la explotación laboral de los niños. Después de la Revolución Industrial, a principios del siglo pasado, se empieza una incipiente lucha por los derechos de los trabajadores.
Una de ellas es la erradicación del trabajo infantil. Entonces, en América era muy común que los niños, sobre todo también niños migrantes, trabajaran. Entonces, Lewis Hine es el encargado de asistir a las fábricas y fotografiar las condiciones de estos niños, ¿no? En 1930 realiza un reportaje sobre la construcción del Empire State y en 1932 publica el libro Men at Work. Hay una imagen que ahorita ustedes van a ver que es muy representativa, que se ven a una serie de trabajadores sentados en una viga comiendo su lunch, ¿no? Y se ven a las alturas cuando estaban construyendo el Empire State. Y realiza un trabajo sobre el hombre moderno en las máquinas. En este sentido, Hine comprueba que la cámara es un poderoso instrumento para investigar y comprende que sus fotografías constituían críticas sobre el impacto que un sistema económico, es decir, el incipiente capitalismo en América, producía sobre las clases menos privilegiadas, ¿no? Entonces, vean estas fotos de Lewis Hine, el trabajo infantil. Es muy famoso por hacer este tipo de imágenes, ¿no? Donde vemos a niños trabajando en las maquilas, niños trabajando en la industria, niños trabajando en los campos de algodón, ¿no? En diferentes lugares. Entonces, precisamente ellos dos, Lewis Hine y Jacob Rips, son los primeros que, sin querer, empiezan a configurar a la fotografía documental como un medio de expresión, ¿no? Paralelamente, digamos, mientras Lewis Hine y Jacob Rips estaban realizando este tipo de fotografías, obviamente existen varios fotógrafos que le están dando un tinte más artístico, ¿no? A la fotografía y un poquito alejado de del mero registro cotidiano de la vida en las ciudades o en el campo. Sin embargo, va a llegar un momento en que estas dos corrientes se unan. El primer paso fue precisamente el grupo de la fotosecesión. La fotosecesión fue un movimiento impulsado por el fotógrafo Alfred Stieglitz y fue precisamente un puente entre el pictorialismo y la fotografía directa, que dotó al medio de un lenguaje y gramática propio. No sé si más o menos recuerden en una presentación anterior que yo tuve oportunidad de darles, en donde hablábamos de las corrientes fotográficas. El pictorialismo era la adaptación de la sensación que podría generar la pintura o la técnica de la pintura a la fotografía. Enfoques suaves, sombras marcadas, contrastes, es decir, es trasladar un poco la técnica de la pintura a la fotografía. Sin embargo, hay un movimiento precisamente impulsado por estas crisis humanitarias, por así llamarlas, la cuestión de los migrantes, la pobreza creciente en ciudades hiperpobladas en ese entonces, como ahora, como Nueva York, Europa, París, etcétera, etcétera. Entonces, precisamente, este grupo de fotosecesión lo que hace es decir, bueno, vamos a trasladar esta fotografía, que no solo se quede en un ambiente meramente artístico y se traslade a una fotografía directa, donde la fotografía en sí busca adquirir sus propios lenguajes, sus propias técnicas, es decir, un poco alejado de la pintura. A lo mejor la pintura tiene ciertas técnicas, tiene ciertas reglas y leyes. Sin embargo, muchos fotógrafos de principios del siglo pasado buscan que la fotografía tenga sus propias reglas y sus propias leyes. Una de ellas, básicamente, que un poco heredado de la pintura, es la composición fotográfica, como las que ya hemos visto, las reglas de la composición fotográfica. En ese sentido, los fotógrafos deberían trabajar únicamente con los medios ofrecidos por la propia cámara, es decir, deberían desarrollar más la técnica fotográfica que el efecto fotográfico, ¿vale? Para darle un registro más documental, ¿no? Esto derivaría precisamente en un registro más documental de las cosas. Vean al principio las fotografías de Alfred Stieglitz, están documentando algo, pero tienen todavía un cariz muy pictorialista. Poco a poco empiezan a transformarse en fotografías más cercanas a lo documental. Tanto lo documental, si pueden ver acá, lo documental de la vida cotidiana, como un poco lo documental de la vida en el campo. Vean ya, si incluso esta, sin perder de vista esta sensación de parecer una pintura, ya se acerca más hacia el documento mismo, ¿no? Lo mismo sucede aquí, cuando son unas lavanderas lavando ropa a la orilla de un río, ¿no? Entonces,
Stiglitz empieza a querer transformar o hacer un puente entre la fotografía pictorialista y la fotografía objetiva o más documental. Vean, lo mismo empieza a fotografiar paisajes de la vida cotidiana, ¿no? La llegada del tren, las góndolas en Venecia, y así comienza esta cuestión de la fotosecesión. En conjunto, su alumno y compañero Edward Steichen más o menos empieza a hacer lo mismo. Al principio él también era muy pictorialista. Si recuerdan, por ejemplo, estos retratos son bastante más cercanos a la pintura o a los efectos o a generar ciertas sensaciones, y él también empieza a hacer un traslape de la fotografía pictorialista a la fotografía documental. Empieza a realizar este tipo de retratos, este tipo también de fotografías de vida cotidiana en Nueva York, ¿no? Todavía un poco cercano al pictorialismo, a los efectos que se podrían lograr después de la toma. Y llega a esto, que es un poquito tanto editorial en este caso, esto ya es algo más editorial, algo más planteado, tanto a lo histórico, ¿no? Como este bombardeo en Pearl Harbor. Entonces, si se dan cuenta, empieza a haber esta voluntad por transitar de la fotografía como una hija no querida de la pintura a la fotografía como no solo como un documento, sino también como una forma de expresión propia con sus reglas individuales, pero que reflejara más también la intención del fotógrafo. Vean, estas fotos son completamente documentales. Si se dan cuenta, ya hubo una transición radical entre esto y esto, ¿no? Entonces, el grupo Fotosecesión busca generar precisamente estos vínculos y transformar la fotografía en un aspecto más documental, claro, sin perder de vista los elementos propios de la fotografía, como les decía, la composición, el tipo de contraste, como la distribución de los elementos, el encuadre, etcétera, etcétera. En este sentido, hay un fotógrafo que fue fundamental para la transformación total, ¿no? A una fotografía más documental. Paul Strand concibió el concepto de fotografía directa. Él, igual como Alfred Stieglitz y Edward Steichen, se inicia en la fotografía pictorialista. Posteriormente comienza a trabajar tópicos relacionados con la ciudad, su gente y el movimiento. También trabajó con las abstracciones, es decir, mantenía una beta todavía un poco experimental. Finalmente, Paul Strand opta por una fotografía directa. Él le llama fotografía directa a esa fotografía que consiste en nuevos encuadres y el abandono de las manipulaciones y la nitidez de la imagen. Es decir, el abandono de la aproximación pictorialista comienza a acercarlo al registro fotográfico directo, que es el modo que de este modo lo hace uno de los fundadores de la fotografía documental moderna. Es decir, él empieza a rechazar las manipulaciones fotográficas para darle paso a nuevos encuadres y a una fotografía más nítida, es decir, una fotografía que sí representara esa parte real, que representara cierta parte de la realidad, pero sin perder de vista que esa realidad estaba relacionada con el espíritu del tiempo o con el contexto social e histórico que se estaba viviendo en ese momento. Entonces, Paul Strand empieza el juego con las abstracciones y se dan cuenta, esto es muy abstracto, son sombras sobre superficies, son ciertos elementos que empiezan ya a tener una característica también un poquito documental, hasta que logra esto, ¿no? Esta es una de sus fotografías más famosas, incluso ha sido sujeta a diversos discursos, discusiones y análisis semióticos, en donde retrata a una mujer ciega en las calles, si no mal recuerdo, igual de Nueva York, y con el anuncio de que está ciega, ¿no? Como una doble marginación, ¿no? O incluso como una triple marginación por ser mujer, por ser ciega, por ser pobre, ¿no? Entonces, Paul Strand empieza a darle interés a esta fotografía directa, a esto que se puede documentar y de lo cual incluso se puede generar una crítica social y cultural. Lo mismo sucede aquí con los niños. Entonces, el creador, Paul Strand, como creador de la fotografía directa, le da más fortaleza y le da más bases a la fotografía documental, lo cual va a generar nuevas corrientes
que le van a permitir a este tipo de fotografía generar diversas vertientes de análisis y de imagen. Aquí tenemos otras fotografías de Paul Strand. Vean, no abandona lo abstracto, ¿no? Lo abstracto es decir, generado por las formas geométricas, las sombras y los contrastes, pero sigue abogando por una fotografía directa. Y qué mejor forma de abogar por la fotografía directa que con el retrato. Con el retrato donde se contextualiza ciertas condiciones de vida, el rostro refleja algo, el rostro nos está diciendo algo, el fondo también nos está diciendo algo, ¿vale? Entonces, hasta aquí más o menos vamos por los años 30, un poquito antes, ¿no? Todavía no llega el segundo gran conflicto, que es la Segunda Guerra Mundial, pero se va a seguir generando mucho material y es donde se van a empezar a combinar todavía más las artes de vanguardia con la fotografía documental. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, profe, bien. Perfecto. Si se llega a cortar la transmisión, con el mismo link que les pegué en Slack, pueden volver a entrar. Recuerden, como estamos en Zoom, cada 40 minutos se corta la transmisión y tengo que volver a empezar, ¿vale? Entonces, si se corta, denme chance unos 2 minutos y se vuelven a conectar para que yo continúe con la presentación, ¿vale? Ok, de acuerdo. En este sentido, otro hecho fundamental que va a alimentar la fotografía documental es la creación de la Farm Security Administration por parte del Departamento de Agricultura. Esto tiene lugar en la década de los años 30. Con esto surge tanto en fotografía como en el cine la idea de un género como tal documental dotado de una teoría y una estética, así como una historia coherente. ¿Qué es la Farm Security Administration? Bueno, es un organismo que se crea después de la gran crisis de 1929. Recuerden que en 1929 hay una crisis mundial, el desplome de la bolsa, el conocido como el Jueves Negro, donde se produce una fuerte crisis económica que genera una gran migración interna, sobre todo en Estados Unidos, aunado también a una sequía bastante prolongada que genera que precisamente los campesinos sin empleo, sin siembra, empiecen a migrar hacia las ciudades o empiecen a migrar por todos los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades económicas y de vida. Entonces, la Secretaría de Agricultura manda a crear este tipo de institución, la Farm Security Administration, primero para registrar, ¿no? Hacer una especie como de censo de toda la gente que se movilizó, de todas las migraciones internas, de qué tan profunda era la crisis en el campo, para posteriormente generar estrategias y lograr paliar este tipo de crisis. En este sentido, contratan a muchos fotógrafos que su tarea es documentar todo este tipo de migraciones internas. En este sentido, una de las fotógrafas más importantes y que le da perfil mucho a este género documental es Dorothea Lange. Dorothea Lange comienza a documentar primero, desde su trinchera, comienza a documentar la crisis de la Gran Depresión, 1929. Captura escenas de los ciudadanos empobrecidos y realizó documentación fotográfica para la Unemployed Exchange Association, es decir, otro tipo de institución que registraba o tenía un censo sobre la cantidad de gente que estaba sin trabajo. Tras esto, comienza a trabajar en la Farm Security Administration, creada para registrar la pobreza y la hambruna que vivían los ciudadanos norteamericanos y de algún modo crear conciencia entre la gente y crear también o dirigir la pauta hacia los nuevos programas y planes para superar esta crisis. Las fotografías que realizó sobre la migración interna de trabajadores, planteado junto a vertederos de basura urbana o campamentos transitorios, se convierten en un documento preciso y emotivo sobre la situación humana en los Estados Unidos. Una de las fotos más famosas es la de Madre Migrante,
que se puede ver por acá. Ahorita la voy a poner en mayor resolución. Pero si se dan cuenta, empieza a documentar el estilo de vida y la forma en la que estos campesinos migrantes al interior de Estados Unidos, empiezan a buscar nuevas oportunidades de vida, ¿no? Entonces realiza este tipo de documentos. Como les decía, el más importante es el de Madre Migrante, que de hecho genera tal impacto dentro de la sociedad norteamericana como a nivel global, que se dan cuenta que la crisis era más profunda de lo que se creía, ¿no? Y empiezan a organizarse para superarla, ¿no? Empiezan a agilizar las políticas públicas para proteger al campo, para proteger a la gente. Digamos que gracias a la documentación de Dorothea Lange a través de la fotografía, es que se logra crear una conciencia profunda de la crisis que están viviendo cientos de miles de campesinos al interior de Estados Unidos, ¿vale? Entonces, en este sentido, como compañero de trabajo está Walker Evans. Él empieza a trabajar con la cultura cotidiana estadounidense, es decir, la calle, los locales de comida rápida, los cafés, los dormitorios. Se trata de especializarse más como en la vida cotidiana, ¿no? Durante 50 años, desde la década de 1920 hasta los 70, documentó la vida estadounidense, lo que le sirvió para crear un enciclopédico catálogo de las imágenes de una América moderna, ¿no? Una América moderna que sí obviamente tenía esta idea del sueño americano, pero que también tendría grandes contrastes. Uno de los herederos de Walker Evans va a ser Robert Frank, un fotógrafo que en los años 50, ya lo veremos un poco después, va a generar un documento fundamental para conocer la vida de los Estados Unidos que se llama The Americans, ¿no? Es un libro en donde retrata no solo la vida urbana, sino la vida en el campo, y que incluso revelaría, ¿no?, las profundas desigualdades, por ejemplo, entre afroamericanos y blancos americanos, ¿no?, que daría también paso a todos estos movimientos sociales. Antes de esto, bueno, estuvo Walker Evans catalogando un poco, fotografiando un tanto la vida cotidiana de los Estados Unidos, ¿no? Su estilo era directo y sus imágenes tienen una claridad compositiva, donde el encuadre era frontal, simple, centrado, y generaban cierto estatismo, ¿no? Un extraño estatismo que en realidad se basaba en la generación de empatía, ¿no? Como de acercarnos a la mirada, al rostro, a la expresión del fotografiado y de algún modo trasladar estos sentimientos hacia nosotros como espectadores. Walker Evans comienza con esto, como les decía, sus fotografías son en primera instancia estáticas, si se dan cuenta son planos amplios, estáticas, pero que reflejan mucho en los detalles de la vida cotidiana de Estados Unidos recuperándose de esa o comenzando a salir de esta crisis del 29. Y obviamente también relacionada con toda esta crisis que se venía arrastrando por la Primera Guerra Mundial, ¿no? Vean este tipo de composiciones, empieza a trabajar con la gente pobre, ¿no? Retrata un poco de los aspectos cotidianos o de las casas, de cómo vive esta gente, ¿no? De su día a día, etcétera, etcétera. En este sentido, bueno, hasta acá, digamos que ya hay como varios aspectos fundamentales que van marcando el camino que va a seguir la fotografía documental. Como les decía al principio, va a haber muchas aristas, pero aquí ya se estaban estableciendo las bases esenciales o las bases necesarias para que se generara un lenguaje propio. En este sentido, vamos a tener la Fotolig. La Fotolig es justo un año antes, esta es un poquito paralelo a la creación de la Farm Security Administration. Justo un año antes de la Gran Depresión de 1929, un grupo de cineastas y fotógrafos creó una asociación llamada Film and Fotolig con la intención de proveer fotografías a publicaciones impresas de izquierda y apoyar a los trabajadores desempleados para mejorar su condición. Es decir, la Fotolig trabajaba más o menos un aspecto similar a lo que trabajaban los fotógrafos de la Farm Security Administration, pero ellos, la Fotolig desde la izquierda o desde la ideología de izquierda, ¿no? Como una
profunda crítica a las diferencias que genera el capitalismo. Y en cambio la Farm Security generaba también estos documentos, pero desde lo institucional, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo existen dos corrientes, tanto la corriente alternativa desde la izquierda como la corriente institucional, que le van a dar paso y le van a dar bases a la fotografía documental. Entonces, cuando la Film and Photo League se consolidó en 1930, compartí este ideario y también comenzó a documentar la sociedad en crisis debido a la Gran Depresión, ¿no? Los fotógrafos de la Liga apelaban a un trabajo más directo donde prevalecía el tema y no la forma. La Fotolig, digamos, de algún modo está fuertemente influenciada por Paul Strand, ¿no? Lo que ya habíamos visto de la fotografía directa, ¿no? Nada más que la Fotolig le da un trasfondo más político a la fotografía, ¿no? Trata de que se genere a partir de la composición y de los elementos estéticos que conforman la imagen, que se genere una crítica hacia el sistema en sí mismo, ¿no? No solo se vea como un documento social o como una especie de evidencia, sino más bien vaya más allá y se conforme como una especie de crítica profunda hacia las diferencias que genera un sistema injusto como el capitalismo, ¿vale? Entonces, vean, en estos primeros acercamientos podemos ver trabajadores, ¿no? Yendo en el metro, cansados, agotados por largas y extenuantes horas de trabajo, o el apartheid norteamericano, ¿no? La división entre negros y blancos, entre afroamericanos y americanos blancos. Estas fotografías son de Marvin Newman. Marvin Newman, como elemento de la Fotolig, empezaba a realizar este tipo de imágenes con un fin de crítica profunda hacia ese sistema, ¿no? También está Rebecca Lepkoff, que documenta también, por ejemplo, la vida de los afroamericanos en los suburbios, ¿no? O la vida cotidiana en las grandes ciudades, ¿no? Y estos contrastes. ¿Desde dónde se ven estos contrastes? Desde las luces y las sombras. Si se dan cuenta, como les insisto desde el principio, existe un profundo sentido de lo estético. A pesar de ser fotografías documentales, existe un profundo sentido de lo estético para la conformación de ellas. No solo es tomar la foto por documentar, sino es tomar la foto y acomodar esos elementos, es decir, diseñar la foto sin que pierda su cariz documental. En ese sentido, ¿cuánto vamos? Okay. En este sentido, tenemos a Margaret Bourke White. Ella comenzó su carrera fotografiando la industria norteamericana, es decir, las grandes fábricas, ¿no? Esta idea de principios del siglo XIX donde lo industrial era el futuro, ¿no? Donde la industria, lo tecnológico, el hombre máquina iban a acabar con el rezago y la pobreza. Tras la crisis de Wall Street, produjo con el escritor Erskine Scadwell un examen fotográfico del sur norteamericano en el libro Have You Seen Their Faces, es decir, una especie de retratos que tenían que ver con la vida en el sur de Norteamérica. Luego, en 1937, publica sus fotos sobre un pueblo en Indiana, donde mostraba el aspecto de la ciudad desde la superficie y también desde el aire, así como los hogares de los ricos y los pobres. Lo interesante de este proyecto de Have You Seen Their Face y del trabajo fotográfico de Margaret es que empieza a ser ya un contraste directo, ¿no? La crítica es un poquito más explícita. Además, bueno, estas tomas del aire eran relativamente novedosas, porque además se podría ver la gran diferencia que existía entre algunas ciudades o entre algunas casas de la misma ciudad, entre casas de los ricos y las casas de los pobres, y la gran diferencia, el contraste. A ella se le considera una de las precursoras del fotoperiodismo, no solo de la fotografía documental, sino también del fotoperiodismo de guerra durante los bombardeos a Moscú por parte del ejército nazi. Es decir, Margaret Bourke White empieza un poco su carrera después de la Gran Depresión de 1929, pero vive hasta la Segunda Guerra Mundial y ella es una enviada para retratar los bombardeos a Moscú
por parte del ejército nazi. Entonces, bueno, sin querer, ella se considera también una de las precursoras del fotoperiodismo, no solo de la fotografía documental, sino del fotoperiodismo y de la fotografía de guerra, ¿vale? Entonces, uno de sus primeros trabajos, como les decía, tenía que ver con este ideal de la fábrica, ¿no? Del hombre máquina, de la magnificencia, de la industria, de cómo esto nos podría llevar al progreso, esta idea, incluso imágenes futuristas que tenían que ver con la máquina, con el hombre trabajando en conjunto con la máquina, con las grandes estructuras que irrumpían como el entorno natural, ¿no? Esta idea del futuro y del progreso, ¿no? Posteriormente es cuando empieza ya a documentar esto, ¿no? Una de sus fotos más famosas es precisamente esta, que tiene una imagen atrás donde dice los más altos estándares de vida. No hay otro camino más que el típico American Way of Life, ¿no? El camino americano. Sin embargo, en la parte de abajo, en su composición, tiene a una serie de desempleados, en su mayoría afroamericanos, esperando recibir ayuda del Estado, ¿no? Incluso vean, unos llevan cubetas porque ahí recibían la comida, ¿no? Recibían tazones de frijoles y un poco de comida luego de la Gran Depresión. Entonces, esta fotografía incluso tiene un cariz como irónico, ¿no? Es un cariz como bastante fuerte, ¿no? Tenemos a una familia blanca presumiendo el American Way of Life y en la parte de abajo tenemos esa realidad, ¿no? Que choca con este ideario de Estados Unidos progresivo y pues no multicultural porque no aceptaba precisamente esa multiculturalidad, ¿no? También tiene retratos, como les decía, del sur norteamericano. Esta fotografía, este retrato de frente forma parte de su trabajo de Have You Ever Seen Their Face, ¿no? ¿Han ustedes visto su rostro? Como una forma tanto de reproche, creo yo, de esa realidad que muchos norteamericanos se negaban a ver, ¿no? Esta crisis cultural y crisis humanitaria que no solo vivían los blancos norteamericanos que se quedaban sin empleo, sino que vivían al doble los afroamericanos, tanto por ser desempleados, tanto como por ser afroamericanos, ¿no? Esta doble o triple exclusión. Este es parte de su trabajo, el de Have You Seen Their Faces, que hace justamente estos retratos de la gente trabajadora, de esa clase trabajadora que quedaba en el desamparo luego de la crisis económica de 1929. ¿No? Entonces es muy importante el trabajo que hace Margaret Bourke-White. Decidí no poner las fotos que hace de la guerra, porque eso ya en fotoperiodismo se puede ver como más su trabajo fotoperiodístico. Me interesa más como su fotografía y su ensayo documental, precisamente porque genera una crítica muy insidiosa, muy precisa hacia el estilo de vida norteamericano en ese entonces, ¿no? Junto con ella está Berenice Abbott. Si se dan cuenta, y eso es algo que sí me gustaría recalcar mucho, las mujeres en la fotografía han tenido un papel fundamental. Desafortunadamente han sido invisibilizadas, ¿no? Durante toda la historia de la fotografía, y creo que es importante que tengamos en cuenta que las mujeres han generado un papel de suma importancia en la fotografía contemporánea. Entonces, sí es importante que las tengamos en cuenta para que vean todo el gran trabajo que han logrado. Hoy como, lamentablemente, pues esta idea, un tanto relacionada con el patriarcado, las ha dejado fuera de toda esta historia de la fotografía. Tenemos el caso, como vimos, de Margaret Bourke-White, que incluso anduvo en la guerra, ¿no? Vamos a ver en fotoperiodismo el caso de Robert Capa, que en realidad estaba conformada por una pareja, que una de las fotógrafas más importantes también del fotoperiodismo es Gerda Taro, esa es más hacia la onda fotoperiodística. Y tenemos a Berenice Abbott. Berenice Abbott empezó a trabajar para Federal Art Project, que era una colección de fotografías de los edificios y la vida de Nueva York, ¿no? El proyecto debía incluir la diversidad de la gente, sus espacios laborales, de vivienda y la vida de la ciudad.
¿no? Abbott realiza fotografías de los rascacielos, ¿no? Con muchos contrapicados, donde los edificios parecen monolitos gigantes, ¿no? Y el hombre resulta empequeñecido. También realizaba picados, es decir, subía a los edificios y los tomaba desde arriba, para generar precisamente un poco el sentido contrario, donde parecía equiparar al hombre con un dios capaz de crear un nuevo mundo, ¿no? Al principio, el designio de Berenice Abbott es retratar, ¿no? O documentar precisamente estos avances de arquitectura y tecnológicos que estaba sufriendo Nueva York, ¿no? Sobre todo Nueva York como el centro cultural y social de Estados Unidos, ¿no? O esta visión del Estados Unidos que trataba de ser moderno y dejar un poco de lado las diferencias, ¿no? Entonces, vean cómo Berenice Abbott trabaja mucho con las formas geométricas, con las estructuras, con los contraluces, con esta generación de una estética que reflejara la fuerza de la ciudad, ¿no? Vean lo mismo, aquí tenemos una interesante fotografía de Wall Street, y aquí de cómo se construía el subway, el metro en Nueva York, ¿no? Y las calles, cómo se veía este enmarañado de estructuras, ¿no? Como esta ciudad que pareciera futurista. Berenice Abbott lo que hace con este trabajo es precisamente también aportar a la fotografía documental mucha de su estética, y posteriormente se le consideraría a ella como una de las iniciadoras de la llamada corriente street photography o fotografía de calle, ¿no? Que se daría más o menos a partir de 1950, un poquito antes. Pero bueno, Berenice Abbott ya realizaba este tipo de trabajo y creo que es importante mencionarla como una de las puntas de lanza de la fotografía documental. Porque además, no solo era documentar por documentar, sino era hacer una especie de comentario, como ya les decía. Si la foto desde arriba y veíamos el picado, era colocar al espectador como un hombre, como omnipresente, casi como un dios que era capaz de crear esa gran ciudad, ¿no? Esta unión de gente, estructuras y generar esta vida cotidiana. O los contrapicados, donde al mismo tiempo podríamos ver lo pequeños que éramos frente a todas estas grandes estructuras. Entonces existía, a pesar de ser un estilo meramente documental, existía un comentario del fotógrafo, que es precisamente lo que les venía diciendo de la fotografía documental, que contiene un aspecto estético y un comentario, o sea, un comentario puede ser implícito o explícito del fotógrafo, precisamente a partir de todas estas herramientas narrativas o estéticas que pueden plantear en la fotografía. En este sentido y de manera paralela, pero ya nos trasladamos a Europa, en específico a Alemania, previo a la Segunda Guerra Mundial, más o menos cuando en los mismos tiempos, cuando estaba la Federal Administration con esta Dorothea Lange, Walker Evans, Paul Strand con la fotografía directa, más o menos en esos mismos años, en Alemania surge un movimiento precisamente como contraparte de la fotografía directa de Paul Strand, que se denomina o denominan la nueva objetividad, que más o menos en esencia es lo que ya habíamos visto un poco con la fotografía directa, ¿no? Rechazar el pictorialismo, abogaba por la reproducción exacta de la forma, es decir, la fotografía como un documento de una realidad en específica, y señalaba que el fotógrafo debía dar prioridad a las habilidades técnicas esenciales en la realización de las imágenes, ¿no? Vemos como, bueno, uno de los principales exponentes de la nueva objetividad es el fotógrafo Albert Rengerspach, y realiza este tipo de fotografías. Si se dan cuenta, son fotografías que le dan prioridad a la forma, a la técnica, ¿no? Principalmente. No trata de que tengan la mejor nitidez posible, la mejor claridad, precisamente porque reproducen cierta parte de la realidad. También está August Sander, que él hace este tipo de fotografía
también se podría considerar como lo que hacía Paul Strand, como un tipo de fotografía directa, donde tiene este tipo de retratos de un hombre, un panadero, trabajando en su lugar de trabajo, ¿no? Sin ningún artificio, o fotografiar verduras, frutas y cosas así, igual sin ningún tipo de manipulación fotográfica. En este sentido y de manera paralela, existe una corriente, una escuela que se llama Bauhaus, donde la fotografía inicialmente formaba parte como una especie de sentido documental encaminado a registrar los diseños realizados en la escuela. La escuela de la Bauhaus, para quienes no sepan, era una escuela de diseño y arquitectura entre guerras, es decir, surgió entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial en Alemania, en lo que se denominaba como la República de Weimar, ¿no? Antes del ascenso del nazismo. Sin embargo, un fotógrafo, Laszlo Moholy-Nagy, este fotógrafo húngaro, empieza a experimentar con la fotografía. Si se dan cuenta, en estas fotografías hay solarizados. El solarizado es una especie de técnica de la fotografía análoga que se hace en cuarto oscuro. Ahora se puede solarizar una foto en Photoshop. No, el montaje, si bien son recortes, en una fotografía son recortes y después son proyectados a una hoja fotosensible para generar precisamente esta fotografía, o dobles y triples exposiciones para generar este caos. Entonces, ¿por qué comento un poco esto? Si bien no es tan cercano a la fotografía documental, la Bauhaus y sus procesos experimentales en la fotografía posteriormente le darán fuerza a la fotografía documental en el sentido de retomar tanto el aspecto experimental y personal de la fotografía como el aspecto documental. Es decir, continuaría esta mezcla de la que les hablo, de lo estético con el documento o de lo experimental con el documento. Ya pronto vamos a ver más o menos cómo se relacionan. Sin embargo, cuando la fotografía experimental de Bauhaus, también relacionada a las vanguardias de principios del siglo XIX, como es el dadaísmo, el cubismo, el surrealismo, justo cuando empieza a tomar más fuerza, pues surge el régimen nazi, ¿no? Adolf Hitler asume el poder y la fotografía, al menos en Alemania, se convierte en una mera herramienta de propaganda. En este caso, a pesar de ser una herramienta de propaganda, también es un documento, ¿no? Y es un documento que refleja pues lo terrible que puede ser un régimen totalitario. Entonces, por eso considero importante que fotógrafos como Heinrich Hoffmann, y ahorita adelante vamos a ver a Hugo Jäger, sean analizados como parte de esta corriente documental, porque finalmente, a pesar de que eran herramientas de propaganda para ensalzar el régimen nazi y sobre todo la figura de Hitler, funcionaban también como un documento, y es un documento que actualmente nos permite conocer la magnitud de la fuerza que tenía este hombre sobre miles de personas y la calamidad que provocó, ¿no? El terror que provocó en el mundo. Entonces, bueno, Heinrich Hoffmann era el fotógrafo oficial de Hitler. Él fotografiaba en blanco y negro, y siempre lo tenía que fotografiar con ciertas posturas. O sea, él no podía fotografiarlo si Hitler no le daba permiso. O sea, él decía, voy a hacer esta foto, y Hitler decía, sí, pero la quiero así, pero la quiero acá, pero la quiero allá. Finalmente, a pesar de ser fotografías posadas, sirven, como insisto, como un documento de mucha importancia. Lo mismo sucede con Hugo Jäger. La ventaja de aquí es que él trabajó el color. Entonces, la imagen, la fuerza de la imagen todavía es mayor cuando vemos a esta Alemania nazi a color, ¿no? Este terror, digamos, a color, ¿no? Entonces, también sirvieron como documentos sociales, documentos ideológicos que dieron cuenta de este régimen absolutista y totalitario, ¿vale? Entonces, por eso creo que es importante como señalarlos y como darles su justo lugar en la historia. Estos dos fotógrafos, lamentablemente,
junto con una cineasta que se llama Leni Riefenstahl, que tiene una película que se llama El triunfo de la voluntad, donde precisamente es una cinta en blanco y negro, donde se ven como todos los logros del nazismo y se ve el poderío militar. Lamentablemente ellos tres pasaron a la historia y fueron olvidados, pues porque se les relacionó con el régimen nazi, ¿no? Pero creo que sus documentos, sus fotografías o su cine tiene el valor precisamente de no permitir olvidar estas terroríficas partes o estos terroríficos tiempos de la humanidad. Sin embargo, después del régimen nazi, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando vencen al nazismo, surge algo que se llama fotografía subjetiva. La fotografía subjetiva nace como una necesidad de expresión más personal y precisamente contra la manipulación de la imagen por el régimen nazi. El fotógrafo y médico Otto Steiner fue igual punta de lanza de este movimiento y en 1949 fundó un grupo que se llama Fotoform, ¿no? A partir de los años 50 organizó una exposición, Otto Steiner, una exposición titulada Fotografía Subjetiva, que no nada más se expuso en Europa, sino también viaja a Estados Unidos, ¿no? Y ahí se enlaza con muchos fotógrafos que ya venían trabajando anteriormente, precisamente como Paul Strand, Walker Evans, ¿no? Todos estos fotógrafos que ya vimos, empieza a haber una vinculación. Sin embargo, la fotografía subjetiva, más que explorar la realidad externa, la fotografía subjetiva indaga más en la complejidad del estado interior del artista. Es decir, esta fotografía busca la autorreflexión, la interpretación y provocar experiencias en el observador más que el mero registro de la imagen. Lo importante de la fotografía subjetiva es que se aleja un poco de la fotografía documental para retomar un poquito esto de las vanguardias, del dadaísmo, del cubismo, ¿no? Y darle más importancia al fondo de la fotografía o cómo se genera la imagen o qué es lo que quiere expresar el fotógrafo. Sin embargo, bueno, la fotografía subjetiva precisamente por esto tuvo una vida media de unos pocos años, aproximadamente unos 20, 30 años, hasta que muchos fotógrafos subjetivos transitan a la fotografía pues más documental, ¿no? Actualmente lo interesante es que cuando veamos un poco o algunos autores o fotógrafos documentales contemporáneos se van a dar cuenta que están más cercanos al fotoensayo y el fotoensayo en realidad tiene una parte subjetiva, una fuerte parte subjetiva y una fuerte parte documental. Por eso es que es importante más o menos conocer cómo estas corrientes se van uniendo y se van hilando a través del tiempo para entender los procesos contemporáneos del arte y en este caso de la fotografía. Bueno, si se dan cuenta, en estas fotografías de Otto Steiner, vemos cómo hay mucha experimentación, ¿no? Hay mucha primicia sobre la forma, ¿no? Y cómo la forma da fondo. Entonces, experimentación, juego de luces, contrastes, figuras geométricas, ¿no? Entonces, incluso lo interesante de este tipo de fotografía subjetiva es que empieza a jugar con muchos elementos, como por ejemplo las largas exposiciones, precisamente para lograr el movimiento, ¿no? Querer captar este dinamismo, o las dobles exposiciones y la manipulación del negativo, que acercan más esta fotografía hacia una cuestión más gráfica, más del diseño gráfico, ¿no? Lo mismo sucede acá, o sea, aperturas grandes para tener poca profundidad de campo, tiempos de exposición largos para generar este tipo de barridos. Es decir, si se dan cuenta, esta fotografía se acerca más a los sueños. Precisamente es heredera de todas estas vanguardias, principalmente del surrealismo. Y recuerden que el surrealismo está muy relacionado con el arte creado a partir del sueño, de los sueños, ¿no? Entonces, tenemos este tipo de experimentaciones, ¿no? Vean, aquí sucede lo mismo, largas exposiciones, movimientos, aquí tenemos fuertes contrastes, ¿no? El juego de luces.
Entonces, se genera, dentro de la fotografía subjetiva, se genera una serie de experimentaciones que tienen que ver más con lo que el artista tiene que decir. Se aleja un poco de la técnica para darle prioridad a lo que él tiene que decir, ¿no? Al fondo, al mensaje, a lo que quiere hacer, lo que quiere provocar en el espectador. Aquí, después de, bueno, como les decía, la fotografía subjetiva tiene una vida relativamente corta, porque muchos fotógrafos subjetivos empiezan a migrar hacia otro tipo de fotografía. Tenemos la fotografía documental, la fotografía de calle, tenemos el fotoensayo, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay un movimiento que duraría y que dura, o sea, que está todavía es vigente hasta la época, es la fotografía humanista. La fotografía humanista surge, al igual que la fotografía subjetiva, después de la Segunda Guerra Mundial, como necesidad para reivindicar la dignidad humana y sus valores. En la fotografía humanista, el hombre constituye el centro de la imagen. Según Ammar Pierre-Jean, dice que al colocar en el centro de todo a la figura humana, esta fotografía la considera en todo su unidad, que oscila entre dos polos. Por un lado, la poesía de la vida cotidiana y por otro, la constatación social más o menos orientada a fines del combate político. Es decir, la fotografía humanista empieza a mezclar un poco la poesía de lo cotidiano, lo que podemos encontrar en la vida diaria, pero también empieza a tener un fuerte cariz de combate o de crítica política. Insisto, la fotografía humanista se da después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la gran parte de la población, sobre todo de Europa y de Estados Unidos, de las grandes potencias, está pues en franca crisis, tanto en crisis de valores como en crisis de expectativas de qué va a suceder, ¿no? Entonces, bueno, aunque la fotografía humanista documentaba la vida ordinaria, era un retrato de las esperanzas por volver a una realidad normal, alejada del terror de la guerra. Es decir, se trataba de encontrar esa parte humana dentro de la tragedia. Como les decía, la fotografía humanista es una rama poética del fotoperiodismo. El fotoperiodismo, como ya les había comentado, es más directo y permite muy poco a la interpretación. Y a la fotografía humanista también se le conoce como fotografía social. En ese sentido, los motivos fotográficos en la etapa más temprana del documentalismo social fueron ligeros, ¿no? Resaltaban escenas de la ciudad con niños jugando, novios que se besaban, personas en cafés acompañados de sus mascotas o imágenes incluso con tintes humorísticos. Sin embargo, posteriormente y conforme va madurando la fotografía humanista, se va a acercar más a la crítica social. Es esta parte, como les comentaba en la cita, que les ponía en la diapositiva anterior, es que empieza a conformar tanto un aspecto poético de lo cotidiano como un aspecto más del combate político, la crítica social. Entonces, precisamente por eso es que la fotografía humanista sigue vigente, ¿no? Es tan vigente como antes. En este sentido, bueno, hay varios fotógrafos de la fotografía humanista que empiezan a configurar el sentido precisamente de esta. Uno de los más importantes es Robert Doisneau. Al principio no tenía intenciones de crear un registro metódico de la vida diaria, es decir, su intención no era documentar, sino únicamente hacer fotografías por placer. Sin embargo, bueno, sintetizaban un poco del optimismo humano y lo que ya les había comentado. Tuvo al principio temas como niños, parejas, el amor, porque precisamente eran símbolos del futuro, esperanza y optimismo. Robert Doisneau, poco a poco después, va madurando su foto y pasa de este tipo de escenas cotidianas que tienen que ver con estos sentimientos de esperanza y optimismo a escenas también un poco de crítica social, ¿no? Precisamente porque después de la Segunda Guerra Mundial y a partir de los años 50 empiezan a cambiar la situación del mundo, ¿no? Tenemos otras crisis, otras guerras, ¿no? Viene el despertar sexual en los años 60,
la cuestión de los movimientos sociales, con los movimientos estudiantiles en París, en México, en Praga, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, obviamente la fotografía humanista se va a ir adaptando, ¿no? Entonces vemos aquí algunos ejemplos de las fotografías de Robert Doisneau. Vemos cómo, si bien hay un tema de optimismo con los niños, con la figura de los niños, existe también un contraste interesante, ¿no? En esta fotografía vemos a varios niños jugando y sonriendo sobre sobre los restos de un automóvil que estuvo en llamas, tal vez por la guerra, tal vez por algo relacionado. Pero es irónico, ¿no? Se presenta a la niñez como una esperanza frente a los horrores de la guerra, ¿no? Aún así existe una fuerte crítica social, igual con la autoridad, ¿no? Está un policía caminando sobre lo que parece son como la boca del demonio, pues, ¿no? Igual aquí niños jugando, pero claramente se ve que son pobres o que viven en zonas marginadas de París. Entonces, Doisneau juega mucho con estos elementos, ¿no? Igual lo mismo sucede aquí. Esta es una foto muy bonita donde tiene a varios niños y este niño colgándose en el anuncio de paso escolar, ¿no? Igual aquí a una pareja viendo arte, pero justamente este señor viendo aquí una pintura de una mujer desnuda, ¿no? Entonces, también Robert Doisneau juega con este aspecto humorístico de la cotidianidad, ¿no? Entonces es bastante interesante. Juega con estos aspectos culturales, con estos aspectos de la diversidad que se vive en las calles de París, sobre todo. En este sentido, viene otro de los fotógrafos, uno considero yo de los más importantes en la historia de la fotografía contemporánea, o más bien en la historia de toda la fotografía, que es Henri Cartier-Bresson. Él crea el concepto del instante decisivo. Creo que ya habíamos hablado un poco de este concepto, ¿no? Que consiste para él en capturar la acción en el momento más expresivo e importante. Henri Cartier-Bresson decía que el instante decisivo se tenía que alinear la cámara, la mirada y el corazón, ¿no? La mente, la mirada y el corazón, alinearla justo en ese preciso instante y lograr fotografías como esta, que se les considera el instante decisivo, es decir, solo en ese momento suceden y no vuelven a suceder. Antes de la guerra, Cartier-Bresson había explorado un poco el surrealismo y las vanguardias modernistas, como ya les comentaba, el cubismo, el fauvismo, el dadaísmo, etcétera, etcétera. Posteriormente, terminando la guerra, se interesa menos por un enfoque abstracto y más por los valores humanos. Es decir, desde 1945 se concentra en el fotoperiodismo y funda junto con David Seymour y Robert Capa la agencia Magnum Photos, una agencia que hasta el momento sigue vigente y que ahorita les paso el link para que vean toda la gama de fotógrafos que ahí están, desde fotógrafos humanistas, fotógrafos documentales, fotógrafos ensayistas. Magnum Photos es una de las agencias más importantes en el mundo, ¿no? Y que actualmente continúa haciendo trabajo de conservación, de difusión de la cultura fotográfica. Henri Cartier-Bresson renuncia a las ideas tradicionales de la documentación y su trabajo, como dice Stephen Parter, no consiste en coleccionar hechos, ya que por sí mismos no ofrecen gran interés, sino para él lo importante es escoger entre ellos, captar el más auténtico de la realidad profunda, ¿no? O sea, el análisis es que a través de su instante decisivo, Henri Cartier-Bresson buscaba captar un hecho auténtico de una realidad profunda, sino no solamente captar diversos hechos que sucedían en ese momento, lo cual refuerza esta idea del instante decisivo, ¿vale? Entonces tiene fotografías así, ¿no? Vean, fotografías con una gran carga de crítica social, con un comentario social muy explícito, con una carga de humor e ironía, ¿no? Aquí tenemos a un policía frente a un hombre que seguramente perdió la pierna después de la guerra, ¿no? Entonces es el contraste entre lo propiamente humano y lo bélico, ¿vale? Igual acá, vean, tenemos a una pareja de ancianos y a unas niñas, y esta niña agachándose, y bueno, se le levanta todo el vestido, ¿no? Entonces, esta fotografía tiene un comentario bastante
humorístico en ese sentido, ¿no? O sea, lo nuevo frente a lo viejo, ¿no? Lo conservador frente a lo más radical, por así decirlo, ¿no? Esta fotografía las hace en México. Henry Cartier-Bresson viaja a México, camina por las calles de la Ciudad de México, por la colonia Cuauhtémoc, por todas estas zonas un poco más marginadas, y realiza una serie fotográfica muy extensa. Decidí ponerles estas, que parecen zonas prostitutas, que parecen gemelas, pero logra estos instantes como muy interesantes, ¿no? Igual aquí, eh, una publicidad de cigarros frente a una persona que está caminando con lo que parece un estandarte y una bandera, ¿no? Lo mismo sucede aquí, es decir, busca precisamente esto, el instante decisivo, ¿no? A través de una composición. Eso sí, hay estudios bastante extensos sobre la composición en Cartier-Bresson, ¿no? Él se sentaba a esperar, o sea, literalmente se sentaba a esperar el momento decisivo. Él decía, me gusta este cuadro, me gusta este plano, ¿qué sucede? ¿No? Y él esperaba y esperaba y esperaba y esperaba hasta que justamente el momento decisivo ocurría. Y precisamente tenía fotos como esta, ¿no? Aquí esta foto ha sido analizada muchas veces precisamente por su composición. Vean las líneas. Hay líneas acá, hay líneas aquí, y todas estas líneas que están convergiendo nos llevan precisamente a este punto inicial, ¿no? Vean, una línea convergente, otra aquí, la curva de acá, estas líneas hacia abajo. Entonces, la importancia de Bresson es que tenía una claridad bastante amplia sobre los efectos de la composición en la fotografía, y trabajaba mucho con esto, ¿no? Lo mismo sucede aquí, esperaba, ¿no? Hasta tener el espacio, si se dan cuenta, un poco los del fondo, pero sus sujetos principales, ninguno de ellos se tapa el rostro. Y vean cómo la comparativa es bastante interesante. En la pared tenemos varios agujeros, al parecer son ventanas, y en la parte de abajo tenemos varios niños viendo hacia la cámara o jugando, ¿no? Es esta comparativa entre si realmente como humanidad no formamos parte como la canción de Pink Floyd, ¿no? Como Another Brick in the Wall o algo así. Entonces creo que el análisis de las fotografías de Cartier-Bresson da para mucho. Y él como fotógrafo humanista no solo contribuye a esta cuestión estética de la fotografía, sino a la fotografía como un documento social de trascendencia, un documento social espíritu de su tiempo que refleja algo, que refleja una realidad que es importante observarla, ¿vale? En ese sentido también tenemos a Andrew Kertész. Ya les había puesto una fotografía al principio, ¿no? Andrew Kertész, también húngaro, empezó un poco con la escuela surrealista, el modernismo, y después llega al humanismo fotográfico, ¿no? Anticipándose a una postura que rechaza reducirse a un proyecto únicamente estético, social y moral. La ventaja de Kertész es que él no decía, quiero ser solamente humanista, o quiero trabajar sobre algo documental, o quiero trabajar sobre algo estético. En realidad, su fotografía iba de un lado a otro, ¿no? Lo cual hace que tenga una obra bastante amplia, ¿no? Kertész supo encontrar en lo ordinario grandes temas de interés universal y desentrañó al ser humano en los sitios cotidianos. El húngaro abandonó París para eludir la invasión nazi. Sin embargo, emigró a los Estados Unidos, donde no tuvo éxito, pues cuando quiso publicar sus fotografías de calle en la revista Life, fueron rechazadas porque decían demasiado. Vamos, que Andrew Kertész, como un extranjero llegado a los Estados Unidos, empezó a retratar como toda esta parte de las injusticias sociales y de lo que sucedía en esta sociedad que se predicaba como el modelo de vida, ¿no? Como ya les decía, el American Way of Life. Entonces, la importancia de Andrew Kertész es precisamente esto, que logra también en su obra unir lo estético con lo documental, lo social con lo moral, ¿no? Sin casarse con ninguna de estas ideas.